Hola, guapos. Soy el Carlos, editor del futuro. Y bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. Lo agradezco demasiado. Y una disculpa por mi muletilla en el video. Soy muy exigente con mis palabras y el escoger la mejor forma de expresarme me hace tardarme y llenar el silencio con un y también si el audio y la cámara se llegan a trabar, ustedes más que nadie sabrán cómo la cámara y el micrófono de la computadora son una papa cocida. Pero ya, los dejo con el video y espero que los disfruten. Los quiero, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o madrugadas a todos ustedes que están aquí de nuevo. Me llamo Carlos, ya lo saben, pero el nombre de ella no. Estoy muy agradecido y acompañado de una de mis mejores amigas que nos va a hablar en este ratito que está con nosotros sobre las emociones, no tanto por el ámbito en el que yo lo he estado abarcando, que es algo literario, objetivo literario, pero va más enfocado hacia lo científico y biológico. Ella estudia en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la carrera de médico cirujano, y pues ya sin explayarme tanto, pues le doy la bienvenida a Ayelena Unice. Bravo, bravo. Todos aplaudan, Muchas quiero que gracias, aplaudan. Carlos. Pues en primero, gracias por estar aquí conmigo y pues para todos los que estén viendo esto. Una buena pregunta básica que nos podrías empezar a hablar es ¿qué son las emociones? Así que te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Para empezar, es difícil definir las emociones con solamente una frase. Por ejemplo, respecto a lo que dice la Real Academia Española, nos menciona que las emociones son unas alteraciones en el ánimo, que son intensas, pasajeras, pueden ser agradables o penosas y que van a ir acompañadas de cierta conmoción somática. Sin embargo, las emociones recaban más que eso. En efecto, sí son intensas, pero realmente van a tener una implicación fisiológica en nuestro cuerpo muy importante. Entonces, para empezar, hay que saber que las emociones son sensaciones subjetivas. ¿Esto qué quiere decir? Significa que no todas las personas vamos a reaccionar de la misma manera a un estímulo. Y tienes mucha razón sobre lo que nos comentas de que las emociones son subjetivas, porque una persona nunca va a poder reaccionar de la misma manera que otra, y sobre todo con la frase que luego llegan a mencionar de que cada cabeza es un mundo, y pues depende de las características de las experiencias, vaya, que uno llegue pues a vivir en la vida, valga la redundancia, pues todos son factores que modifican la percepción de las cosas. Efectivamente, así como tú lo mencionas, no solamente influye esta diferencia entre personas, sino que también se sabe que cuando las personas están influenciadas por las emociones, es muy común que nuestra parte racional o la racionalidad de las personas se vea afectado. Entonces, esto es un proceso muy normal, por eso es que dicen que no hay que pensar con estas emociones, vaya. Entonces, siguiendo con el tema, también las emociones van a provocar diferentes reacciones en nuestro organismo. En general se pueden dividir en dos. El primero es llamado como cambios motores viscerales y el segundo es una respuesta somática estereotipada. Respecto a los cambios motores viscerales, hacen referencia a aquellos cambios en algo llamado en nuestro cuerpo homeostasis. Entonces, siguiendo con el tema, yo le quiero preguntar aquí algo rápido a Carlos, solamente para entrar en contexto.
Cuando, por ejemplo, estás enamorado, ¿qué es lo que suele pasar en tu organismo? ¿Qué sientes generalmente? En primera, el corazón late demasiado rápido y aunque trates de evitarlo, no se puede. Que la piel se ponga de gallina, podría ser. Uh-huh. Sí. Sí, como tú lo dices, creo que es algo que en algún momento todos hemos experimentado y esto está relacionado con el sistema motor visceral. Las emociones van a estimular la homeostasis de nuestro cuerpo y dependiendo de la emoción va a ser el resultado que va a llevar. Así como tú lo dices, unos ejemplos muy comunes son el aumento de nuestra frecuencia cardíaca, también vamos a tener un poco de piloerección, que es como tú lo habías dicho, que es la piel de gallina. Comúnmente también en algunas ocasiones puede haber el aumento de la motilidad intestinal, entre otras cosas. Claro, va a variar de emoción a emoción. También tenemos las respuestas somáticas estereotipadas, y esto lo vamos a ver reflejado principalmente en las expresiones. Y realmente estos mecanismos son sumamente interesantes, porque nuestro cuerpo sabe diferenciar entre las expresiones y a qué emoción la asocia. En algunos experimentos se descubrió que si a las personas que estaban siendo estudiadas se les pedía hacer una expresión, aunque ellos no supieran de qué emoción trataba, realmente podía activar algunas zonas de cerebro relacionadas con las emociones. Entonces, aunque no uno finja una emoción, el cerebro reacciona como si lo estuviera sintiendo de verdad. Exacto, así es como funcionan, por ejemplo, los actores. Imagina, si en este caso, si yo te pidiera, ¿puedes mostrarme tus dientes? Están chuecos, pero bueno. Exacto, esa expresión es algo voluntario. Entonces, aunque tú solamente me mostraste tus dientes, realmente en algún momento se pueden activar ciertas áreas del sistema límbico que relacionen ese movimiento facial con una expresión de felicidad. De hecho, tú ahorita soltaste una carcajada, o miento. No, no. Entonces, no es de la misma intensidad que una sonrisa involuntaria, sin embargo, están relacionadas. Obviamente nosotros como humanos tenemos la capacidad de diferenciar entre algo fingido y algo real, sin embargo, los mecanismos están estrechamente relacionados. Yo también tengo una pregunta antes de que prosigas. Sobre lo que mencionaste de que hay movimiento en el sistema intestinal, creo recordar bien, es a lo que pues todos como conocemos coloquialmente como mariposas en el estómago. No exactamente, las mariposas del estómago están relacionadas con otro mecanismo. En realidad estos movimientos intestinales es por receptores a la adrenalina, entonces por medio de un sistema llamado simpático. Entonces no están tan relacionados, pero también las mariposas en el estómago que tú llamas se pueden clasificar como un cambio motor visceral. Me pregunto de qué especies serán esas mariposas. Yo diría que monarcas, así que... Pero bueno, prosiguiendo, ¿cuál iba a ser el tema que ibas a abordar después? Bueno, y que te enseñara los dientes. Antes de los dientes. Entonces, con esto podemos diferenciar dos de los principales mecanismos que los sentimientos o las emociones van a aplicar en nuestro organismo en general. Estas son cosas que nosotros no vamos a poder controlar, sin embargo son muy normales. Ahora bien, antes de entrar de lleno con las funciones de las emociones, me gustaría hablarles un poco sobre anatomía, sin embargo no quiero hacer el video tan pesado. Les voy a platicar un poco sobre una investigación hecha por un fisiólogo estadounidense llamado Philip Barth, y esta investigación fue sumamente importante ya que determinó una parte del cerebro conocida como hipotálamo como un centro crítico de las emociones. Cabe destacar que este no es el único, pero a partir de esto se hicieron investigaciones muy importantes y se fue conociendo más sobre las emociones en el cuerpo humano. Ahora, ¿cómo inició este experimento?
Básicamente se usaron gatos como los grupos experimentales y básicamente se removió una parte de su cerebro en esta es llamada corteza. Básicamente no se sabía cómo iban a reaccionar, sin embargo, después de que se quitó esta parte, se dieron cuenta que los gatos, respecto a su sistema motor visceral, que es lo que ya les había comentado, que las cosas que son involuntarias, se encontró que aumentaron su frecuencia cardíaca, su tensión arterial también se elevó, tenían más piloerección y dilatación de pupilas, entre otras cosas. Además, que es lo más curioso, también tuvieron una respuesta somática muy peculiar. Entre ellas destacaban algunos comportamientos que se relacionaban con el enojo. Entre ellos, algunas conductas como de arqueamiento, movimiento de la cola, extensión de extremidades, gruñido. Generalmente estos gatos eran identificados como sujetos enojados. Entonces, realmente no se sabía qué provocó este cambio en los gatos. Posteriormente se siguió investigando y se supuso que el hipotálamo era el que regulaba este comportamiento. En un segundo experimento, para comparar, se evitó un daño al hipotálamo y aunque en los gatos experimentales tuvieron otros resultados, ya no se apreció lo que se había visto en los primeros. Entonces con esto se concluye algo muy importante. El hipotálamo es el centro crítico de las emociones. Estoy hablando de un experimento de 1928, entonces hay que considerar que la ciencia ha avanzado mucho y por ende se han encontrado otras estructuras, pero es vital, al menos yo lo considero así, hablar un poco de esto. ¿Y por qué es importante? Realmente el saber que esta estructura influía también nos permitió saber que las emociones no solamente están relacionadas con estímulos, sino con incluso ya la estructura cerebral. Además de esto, algo muy importante que Philip Barr destacó en su reporte es que las emociones son importantes por la autopreservación. Y es con lo que vamos a continuar. Entonces, otra vez voy a usar a Carlos de sujeto para que me conteste. ¿Pero soy tu gato de experimentos? Sí, pero no te voy a hacer ningún daño. ¿Tú cómo relacionarías los sentimientos como un mecanismo de preservación para el ser humano? De preservación. ¿O en qué nos sirven los sentimientos? En primer lugar, naturalmente es para la reproducción y el sustento de la especie. Y también tal vez para generar vínculos entre, o sea, hablando de manadas o sociedad de gatos. Y que, pues sí, para enlazar vínculos y defender a esa misma manada, conjunto de individuos de otros. No estás tan perdido, eso es muy bueno, ya que realmente estás haciendo conciencia respecto a tus experiencias y eso es precisamente lo que las emociones están estrechamente vinculadas. Según Plutchnik, en un artículo que escribió en 1980, describe un poco cómo es que son las funciones de las emociones y en general las divide en tres. El primero es la adaptación. Muchos de estos procesos adaptativos fueron descritos por Darwin y después muchos otros científicos las retomaron tiempo después. Sin embargo, Plutchik va a relacionar algunas emociones con algunos mecanismos. Por ejemplo, el miedo va a inducir a la protección, la ira va a inducir a la destrucción, alegría a la reproducción, tristeza a la reintegración. Y, por ejemplo, para finalizar, sorpresa con la exploración. Realmente todas estas respuestas que van a inducir los sentimientos nos van a ayudar a prepararnos en situaciones difíciles. Les pongo un ejemplo. Si nosotros estamos un día en la noche, no hay nadie alrededor, nuestro cuerpo va a entrar en un estado de alerta. Si sentimos miedo, vamos a desarrollar diferentes mecanismos que van a aumentar nuestro metabolismo y nos van a preparar para una situación de pelea o de huida. Entonces, realmente la adaptación es un mecanismo muy importante inducido por las emociones. Después, la función social. Tú ya lo habías mencionado y creo que es muy importante dado que los seres humanos somos seres sociales y eso ya lo sabemos desde siempre.
Realmente las emociones nos ayudan a hacer vínculos con otras personas, incluso nos ayudan a protegernos entre nosotros, como tú ya lo habías mencionado. Un ejemplo de esto, muy sencillo, es el llorar. Y piénsenlo de esta manera. No somos los únicos animales que lloran. Sin embargo, nuestro mecanismo del llanto nos ayuda a comunicarnos. Algo muy común es que si vemos a una persona llorar, vamos a ser empáticos, nos vamos a acercar, vamos a preguntar qué pasa y por ende vamos a ayudar a la persona. Este es solamente un pequeño ejemplo, pero creo que es muy ilustrativo y en parte nos ayuda a entender un poco este mecanismo de protección entre los seres humanos. Y ya para finalizar, tenemos un último mecanismo, que es el de motivación. Algunas personas lo relacionan mucho con el aprendizaje, ya que estas experiencias que nosotros vamos recabando y que nos van a influir a una emoción, generalmente si la emoción nos revoca algo bueno, vamos a repetirlo o vamos a tratar de hacer algo que nos vuelva a provocar esta emoción. Tal vez ahorita lo explique muy raro, sin embargo, pongo también un ejemplo sencillo. Nosotros estamos en la escuela, hacemos una tarea, alguien nos felicita por esa tarea, vamos a tratar de hacer esta acción bien otra vez. O por el contrario, si alguna emoción que esté relacionada con algo negativo, como el dolor, una acción que nos provocó sufrimiento, vamos a evitarla, vamos a aprender de la experiencia y por ende vamos a madurar. Entonces, realmente las emociones tienen una gran influencia en el ser humano. Por eso es de que actualmente se les está dando tanta importancia. En experiencia como estudiante de medicina, incluso nosotros estamos haciendo una integración tanto del ámbito psicológico, biológico y social de las personas, porque como ya lo he mencionado en esta pequeña plática, realmente tiene una importancia en el ser humano y sin las emociones realmente las cosas serían muy complicadas. Sí, tienes mucha razón, sobre todo en la parte que es, bueno, es lógico el que si uno tiene una buena experiencia, pues trataría de repetirla otra vez, y si algo no le gusta, siente dolor, tristeza o algún sentimiento negativo, va a tratar de hacer lo posible para no repetirlo. Aunque cabe recalcar que el humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Quería retomar el mecanismo de adaptación. No me había puesto a pensar la acción de las emociones para estos sistemas de supervivencia más que nada, pero no sé si puedas darnos un ejemplo más de ese método. Pues en realidad la adaptación es muy compleja. Sinceramente, al menos yo en estas funciones de las emociones, incluso siento que se debería estudiar un poco más, porque al menos como nos los explica Plotchik, él está dando una asociación muy específica de las emociones a un estilo, a un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, tú me estás hablando de un ejemplo. Hace un momento hablé de la alegría y la reproducción. Realmente la reproducción del ser humano es muy compleja. Sin embargo, como se acaba de mencionar, sin la reproducción no existiríamos realmente. Y estoy hablando esto desde una perspectiva más personal. ¿El hipotálamo sí fue lo que los hizo más agresivos? Sí, como lo mencioné, no, el hipotálamo fue la pieza clave. En realidad no se sabía por qué cuando se quitaba parte de la corteza y varias estructuras del cerebro, a estos gatitos se les veía afectados, ¿no? Realmente hubo una investigación detrás, realmente se siguió investigando hasta que se descubrió que el hipotálamo era lo que les provocaba esta anomalía, ¿no? Pero en realidad hay otras estructuras que se fueron investigando hasta mucho tiempo después. Y aquí es donde hablamos sobre algo llamado sistema límbico. En realidad no quiero entrar mucho en ello porque realmente se necesita saber anatomía, entonces no quiero hacer esto tan pesado. Sin embargo, solo para que quede claro, el sistema límbico es un conjunto, digamos así, de estructuras cerebrales que van a tener múltiples funciones. En realidad, este sistema no nada más va a estar involucrado en las emociones, va a estar involucrado con la regulación sexual, con el sueño, con
con la memoria, el aprendizaje, incluso con nuestro lenguaje. Entonces, por eso es de que no entro mucho en detalle. Además del hipotálamo tenemos otras estructuras que solamente voy a mencionar, solo para que se den una idea. Por ejemplo, el hipocampo, que está relacionado con la memoria, y como ya les dije, la memoria está íntimamente relacionada con el aprendizaje también. Si nosotros recordamos lo que sentimos, vamos a poder aprender también de ello. También está la amígdala cerebral, cuerpo calloso, mesencéfalo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente en estos gatos se vio que era pues el hecho de haber removido el hipotálamo. Sin embargo, también pudieron haber estado involucrados otros factores, pero ya con el hecho de saber que la importancia de esta estructura, pues sí fue un avance muy importante. Y a pesar de eso, de que los gatos experimentados resultaron más agresivos, pues parece que la mayoría son igual de buscar problemas y no sé, parece que todos son iguales, que no les importa la vida, pero... Pues ahora sí que no tengo derecho a juzgar a los gatos, son bonitos. Con el hecho de que se caigan en los memes, ya se ganaron un lugar en nuestro corazón. Con esto finalizaría mi breve exposición. Sé que quedó un poco corta, sin embargo, solamente esa manera de que la gente se interese un poco más en esto y haga conciencia en la importancia de las emociones en nuestro cuerpo. Realmente, si nosotros aprendemos un poco de ello, no se necesita ser un gran psicólogo, un gran médico, un gran fisiólogo para poder entender a los demás y apoyarlos si es que se ven afectados respecto a sus emociones. También es algo por lo que voy encaminado a esto, y pues aunque yo podría hablar sobre como me explicabas de la experiencia y el aprendizaje a partir de lo que yo sé, pues tampoco me voy a aventurar con los ojos vendados a hablar y les voy a vender falsedades a las personas. Por eso te agradezco que hayas aceptado el estar aquí. Y pues sí, el propósito también es que la gente pueda entenderse más a sí misma y saber que los cambios pues químicos que tienen dentro de sí, uno no siempre los puede regular, y pues que son normales, que ocurren en todas las personas. Exactamente, sé que estaría increíble hablar un poco sobre la bioquímica del cerebro, es complicada, es extensa, sin embargo, pues saber un poquito de ella sería muy interesante, pero lo podemos dejar para otro día. Sí, si le gusta a la gente, estaremos aquí de nuevo con todo el gusto del corazón. Así que, pues bueno, no me queda más que agradecerte de nuevo el que estés aquí. Y creo que eso sería todo por el día de hoy. Tal vez va a haber otro video que voy a hacer sobre el tiempo y la distancia. No sé si lo voy a hacer todavía, pero pues si no, esténse atentos. Les avisaré cuando salga este video, y también a Yelen para que spamee a todos de que está aquí hablando conmigo. También gracias a todos los que estén viendo esto por estar aquí, y ya me despedí mucho. Cámara, bye.